Bienvenidos, este día trabajaremos el tema ángulos opuestos por el vértice. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a Aarón y también a Eric Josué. Analicemos la siguiente situación. Al intersecar dos líneas rectas se forman cuatro ángulos. Literal A. Determina la medida de los ángulos faltantes. Y literal B. ¿Qué características tienen los ángulos A y C? En el esquema observamos dos líneas rectas que se intersecan y forman cuatro ángulos. Y en este caso nos dan el valor de uno de sus ángulos, que es de 50 grados. Y nos piden determinar la medida de los ángulos A, B y C y también las características que tienen los ángulos A y C. Solucionemos la situación planteada. Literal A. Determinemos la medida de los ángulos A, B y C. A partir de la recta horizontal observo que A es el ángulo suplementario de 50 grados. Recordemos que se llaman ángulos suplementarios dos ángulos que suman 180 grados. Entonces observo que A es el ángulo suplementario de 50 grados. Por lo tanto, el ángulo total mide 180 grados. A 180 le voy a restar 50 para encontrar en este caso el ángulo A. Al desarrollar la resta, determino que el valor del ángulo A es de 130 grados. Encontremos el valor del ángulo B. A partir de la recta inclinada, observo que B es el ángulo suplementario de A. Es decir, que recordemos que los ángulos suplementarios son dos ángulos que suman 180 grados. Por lo tanto, el planteamiento de la operación será 180 grados, que es el valor de los ángulos suplementarios juntos, menos 130 grados. 130 grados es el valor que encontramos del ángulo A. Al realizar la resta, determinamos que el valor del ángulo B es de 50 grados. Determinemos el valor del ángulo C. A partir de la recta inclinada, observo que C es el ángulo suplementario de 50. Por lo tanto, el planteamiento de la operación es 180 grados menos 50 grados. Al desarrollar la resta, determino que el valor del ángulo C es de 130 grados. En el literal B la pregunta era ¿qué característica tienen los ángulos A y C? Observemos los ángulos A y C y determinamos que estos ángulos tienen la misma medida, es decir, ambos tienen un valor de 130 grados. Para comprender mejor la lección, leamos el siguiente texto. Los ángulos no consecutivos que se forman al intersecar dos rectas se llaman ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Ejemplo, los ángulos A y C son opuestos por el vértice y tienen la misma medida, es decir, ambos tienen 130 grados. Resolvamos los siguientes ejercicios. A partir del ángulo dado, colorea su ángulo opuesto por el vértice y escribe la medida de dicho ángulo. En este caso debemos identificar y colorear el ángulo opuesto y posteriormente colocar la medida a partir del ángulo dado. Tenemos en el literal A un ángulo de 35 grados. Coloreamos el ángulo opuesto por el vértice y encontramos que el valor de este ángulo, ya que es igual que el ángulo dado, es de 35 grados. En el literal B nos dan un ángulo de 76 grados. El ángulo opuesto por el vértice tiene el mismo valor. Por lo tanto, el ángulo a encontrar tiene un valor también de 76 grados. En el literal C nos dan un ángulo que tiene un valor de 60 grados. El ángulo opuesto por el vértice también tiene un valor de 60 grados. En el literal D nos dan un ángulo de 150 grados. El ángulo opuesto por el vértice también tendrá el mismo valor, es decir, 150 grados.
Y en el literal E nos dan un ángulo de 112 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo opuesto por el vértice será también de 112 grados. Y en el literal F nos dan un ángulo de 75 grados. Por lo tanto, el ángulo opuesto por el vértice también tendrá un valor de 75 grados. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo video.